Hoy os quería hablar un poquito sobre mi evolución creativa, ya que me preguntasteis eso por Instagram. Mi sueño era ser ilustradora, dibujante de cómics, de manga. Soy una otaka. Bueno, era una otaka. Yo empecé pues dibujando, ¿no? Dibujando cómics. Me encantaba pues eso, la animación. Leía muchísimos cómics, pero bueno, también me gustaban como las películas de Hayao Miyazaki, me gustaba Disney, en fin, pues todo que fuera dibujos animados a mí me flipaba. Y a mí siempre me dio como una cosa muy... Yo tenía como una llama interna muy fuerte de crear historias, ¿no? Empecé a autopublicar fanzines y mis propias historias. Yo era de las que iba a los salones del manga y hacía su tenderete con todos mis dibujos y todo eso. Estudié también pues arte, ¿no? Diseño gráfico y demás. Yo tenía como mi vida muy bien estructurada, ¿no? Tenía mi novio de no sé cuántos años, tenía mi vida, estudiaba, trabajaba de lo que me gustaba, estaba aprendiendo a entender cuánto cobrar y en fin, pues todas las cosas de ser freelance. Los que sois ilustradores freelance ya lo sabréis, todo ese camino arduo y nadie te enseña a crear tu negocio, a emprender, ni siquiera hacer una factura, o sea, nadie te enseña las cosas de la vida adulta, así que tienes que ir un poco aprendiéndolo todo a medida que vas pues equivocándote. La universidad de la vida, chicos. Lo que pasa que a partir de 2017 yo tuve lo que se podría decir un despertar espiritual y bueno, básicamente cambió mi vida. Destruyó todo lo que yo había creado en mi vida, lo que yo creía que era y también lo que yo creía que tenía que ser al abrir los ojos y darte cuenta de la mentira en la que estaba viviendo. Y yo entendí que, bueno, que yo no estaba siendo la persona que yo podía ser, que yo estaba como jugando a ser esto cuando yo era esto y mucho más. Y eso me creó una profunda incomodidad que yo ya venía sintiendo desde hace mucho tiempo y de hecho en todo este camino de mi evolución creativa, de mis sueños y demás, yo me di cuenta que estaba jugando a ser algo que no era y esa prisión que yo sentía era una prisión que había creado yo en mi cabeza después de todo el condicionamiento que vivimos desde que nacemos, empezando por nuestro género, nuestra nacionalidad, nuestras experiencias de vida de cuando somos pequeños, a mí nos introduce la escuela, nuestros padres, nuestra familia, porque claro, yo como mujer pensaba, bueno, pues yo para ser exitosa en la vida pues tengo que tener un novio y mi carrera y mi trabajo, todo estaba bien, ¿no? Todo, yo había conseguido todo lo que se suponía y hacía todo lo que hacía todo el mundo, pero aún así yo me seguía sintiendo profundamente triste, mal, vacía, ansiosa, perdida. En fin, obviamente si yo estaba siguiendo con las reglas del juego, yo no entendía por qué yo estaba tan mal, ¿no? Y luego de esta experiencia de despertar espiritual, fue literalmente la confirmación de que había llegado el momento de dejar esa versión atrás. ¿Qué pasa con el despertar espiritual? Que no es, estoy despierto, me iluminé, ahora soy Dios. Todo lo que alguna vez hayáis sentido eso del despertar espiritual y estéis más o menos conectados a esto del autoconocimiento y la espiritualidad, habréis sentido quizás en algún momento una activación de vuestros talentos, algunas
cosas que os afectaban mucho, habéis entendido con el tiempo por qué os afectaban tanto y habéis empezado a entender cómo trabajar con ello. Pues en ese momento, obviamente, cuando me sucedió eso, no fue que yo ya de repente estaba iluminada y empecé a manifestar todo lo que yo quería en mi realidad. No. Obviamente, después del despertar espiritual, lo que viene es la caída libre. O sea, literal, ¿no? Tú te habías creído que era de este personaje y por primera vez te das cuenta, ¿no? Cuando en ese despertar espiritual te das cuenta de que no lo eres y ahí ya no puedes mirar atrás, ¿no? Una vez lo has visto, ya no puedes ignorarlo. Entonces, literalmente tienes que empezar a destruir y a luchar con todos esos patrones que llevas repitiendo y que te hacen estar mal, cortar con relaciones, en fin, es todo un proceso. Después de esa experiencia, ahí se me activó algo que yo nunca había podido compartir con los demás, porque me daba una vergüenza extrema, que era cantar. A partir de 2017, de ese despertar espiritual, yo empecé a cantar delante de personas. Cuando os digo que yo era extremadamente tímida y que yo no cantaba delante de nadie, es que literalmente yo no cantaba fuera de mi habitación o de estar completamente en soledad. Y cuando yo intentaba cantar delante de alguien, mi voz se quebraba, no me salía o me salía muy poquita voz, muy leve. Entonces, a partir de esa experiencia, eso impactó completamente en mi evolución creativa, porque hasta ese momento yo utilizaba el dibujo como la base de mi expresión. O sea, era la base para yo expresarme, mostrarme desde mi lado más vulnerable. También se transformó en mi trabajo. O sea, el dibujo se convirtió en algo que yo ponía toda mi energía en eso. Y me dio muchos frutos muy buenos durante mucho tiempo. Pero cuando desbloqueé la voz, algo en mí cambió. Porque yo siempre había cantado toda mi vida, desde que era pequeña. Pero eso, yo no conseguía cantar delante de nadie. Yo ya tuve momentos en los que me invitaron a cantar en bandas o hacer una presentación en algún sitio o en algo y yo no podía. Yo intentaba escabullirme y huir siempre de todas las situaciones que me pusieran en ese momento de mostrarme, ¿no? Yo estaba genuinamente bloqueada en ese sentido. Y luego cuando sucedió esto, yo empecé a trabajar mucho más con mi voz y con la música. Porque yo no podía mirar hacia otro lado más. Era algo que ya necesitaba expresar y compartir con los demás también. Porque el arte, si solo se queda para ti, o sea, está bien que lo hagas para ti también, pero yo siento que el arte siempre tiene que ser compartido con alguien, aunque sea una persona. Siempre tiene que llegar a alguien más, porque hay que crea realmente un movimiento en el mundo, ¿no? Crea una vibración y esa vibración se expande y puede llegar a otro y tocarle el corazón, ¿no? Entonces, después de esa experiencia, ya os digo, mi vida cambió completamente. Yo me abrí a un mundo completamente nuevo, que aunque yo ya sabía que estaba ahí y yo me sentía que siempre fui de ese mundo espiritual, es mucho lo que viene y mi realidad cambió completamente y también cambió ese deseo. Yo podía aportar más en ese sentido y expresarme de más maneras también, ¿no? Cuando me sucedió eso del despertar espiritual, yo también empecé como a plantearme muchas más cosas alrededor de mi arte y lo que creaba. Y empecé a sentir cierta incomodidad creando ciertas imágenes. Estuve muy influenciada por el manga y el anime, entonces
Yo reconozco que tenía una visión bastante hipersexualizada de las mujeres durante mucho tiempo. Entonces yo creaba arte y mujeres muy canónicas, muy estereotipadas. Empezaba a no sentirme muy bien con mis principios. Yo soy una mujer feminista y entonces como que empecé a desfragmentarme un poco en seguir el estereotipo de que yo siempre había visto de la mujer y de lo que es deseado y lo que quiere el hombre y todo. Y eso hizo también que comenzara a, bueno, consumir más material y más contenido y más libros sobre temas pues un poco más espirituales y feministas, hasta que llegué al libro de Mujeres que corren con lobos, que si no lo conocéis os lo mega ultra recomiendo, tanto a hombres como mujeres, pero sobre todo mujeres, porque es la Biblia de nuestra psique. Si eres una mujer y me estás viendo y crees que estás loca y que tus hormonas están locas y que cada día estás diferente y que a veces lloras y a veces ríes y como que no entiendes qué te pasa en la cabeza, te recomiendo que te leas ese libro porque a mí me abrió un mundo, un entendimiento como que nadie jamás me había compartido. El libro de Mujeres que corren con lobos es una Biblia para las mujeres. Toca todos los puntos posibles de la psique femenina, muchos arquetipos y sobre todo el arquetipo de la mujer salvaje. Habla de una mujer que está conectada a sus instintos, a su creatividad, a su soberanía, a su poder, a su útero, en fin. Es un libro muy interesante del que puedo hablar en el canal también, así que si os interesa podéis dejármelo en comentarios, que me encanta ese libro. Y a partir de ese libro, eso sucedió en la pandemia, y en la pandemia pues claro, imagínate, no se podía salir de casa, así que pues ese libro tiene como 500 páginas y me lo bebí, me dio la vida, la verdad. Y justo después de eso, de terminarme ese libro y la pandemia empezara un poco a relajarse, ahí fue cuando yo decidí irme, dejarlo absolutamente todo lo que tenía aquí y me fui a Brasil con una maleta muy pequeña y un deseo muy grande de conectarme a la naturaleza. Eso fue lo que más me llevó a tomar esta decisión, ¿no? De dejarlo absolutamente todo. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque el arte y la vida están profundamente conectados. Todo lo que creamos como artistas son cosas que vivimos, cosas que están dentro de nosotros, son nuestras vivencias. Y cuando yo estaba en este mundo del anime y tal, pues yo era una niña, no era muy joven, era una adolescente y en esa época yo no comprendía tanto el mundo, ni las injusticias, y aunque sí entendía la realidad y lo que veía, aún estaba aprendiendo y comenzando a discernir entre lo que realmente está bien y lo que está mal y lo que es real y lo que no. Y fue todo un proceso, ¿no? Después de este viaje y después de todo lo que viví en Brasil, para no hacerme muy largo el vídeo, realmente lo que yo experimenté fue conectarme a ese arquetipo de la mujer salvaje y la bruja, sacerdotisa, bueno, como lo queráis llamar, pero sí conectarme a ese lado más... La verdad no me gusta usar como la palabra místico, en plan porque no es místico. Todo esto es real. Hay gente con más sensibilidad que otra, pero todo el mundo es capaz de sentir energías, todo el mundo es capaz de
de tener conexión con su cuerpo, con la sabiduría de la naturaleza y la del cosmos. Solo hay que, bueno, tener cierta apertura y cierta disposición a verse mucho más humilde de lo que a veces nuestro ego nos hace creer que somos. Y también es profundamente doloroso porque tienes que destruir lo que has construido para sobrevivir varias veces. No es fácil. Cualquiera que esté en este camino y te diga que esto es fácil es que quizás lo que estás mintiendo y se quiere hacer el guay, porque cualquiera que viva esto sabe perfectamente que el camino del autoconocimiento y de crear y de recrearte y vivir tu máxima potencia no es fácil. Es un camino lleno de desafíos y de mucha introspección y de ir muy adentro y de trabajar mucho con muchas partes que normalmente la sociedad nos dice que están mal y que necesitan vivir en la oscuridad. Y muchas veces acabamos en esos laberintos porque no somos capaces de aceptar esas partes de nosotros y amarnos tal y como somos. Lo más difícil es amarnos, ¿no? Y aceptarnos tal y como somos. La sociedad ya se encarga de destruirnos y de lavarnos el cerebro todo lo que puede para sus intereses. Bueno, la sociedad, el capitalismo. y bueno, entonces os cuento esto porque mi evolución creativa está completamente conectada a todo lo que he vivido y todo lo que he abierto los ojos por el camino y todo lo que sigo trabajando dentro de mí. No soy un ejemplo de nada, no soy la más espiritual ni la más iluminada, ni mucho menos, ni siento que esté por encima de nadie. Yo solo hablo de lo que yo he vivido en mis carnes y todo lo que he aprendido por el camino.